Hola chicos, ¿qué tal? Muy buen día, buenas tardes. En esta ocasión vamos a tratar con el tema correspondiente a la práctica número 9, que se refiere a las reacciones de oxidación y reducción, normalmente conocidas como redox. Más concretamente hablando acerca del equilibrio de óxido-reducción. ¿Ok? Bueno, para comenzar, pues vamos a tratar un caso, ¿no? Con el que nosotros estamos muy familiarizados, pues acerca de, por ejemplo, cuando tenemos un objeto de hierro, como los clavos que vemos ahí en la pantalla, que ya sea por el paso del tiempo, su contacto con el aire o pues obviamente su contacto con el agua, provoca que pues gradualmente cambie su aspecto, ¿no? Vemos ahí los clavos, ¿no?, de un color, con su color gris plateado característico, y pasa a ser un color rojizo, ¿eh? Quebradizo, ¿no?, en algunos aspectos. Esto normalmente pues, lo llamamos, ¿no?, que se están oxidando los clavos, ¿no? ¿Pero a qué se refiere de manera más concreta este proceso, ¿no?, que nosotros llamamos oxidación? Bueno, en la parte de abajo de la figura podemos ver una reacción en donde se intenta representar esto que está sucediendo en la imagen, ¿sí? Tengo el hierro en su estado sólido, que está en contacto con el aire, ¿sí?, oxígeno gaseoso, ¿sí?, y que va a producir entonces el óxido férrico, o también conocido como el óxido de hierro 3. ¿Sí? Ahí vemos la fórmula correspondiente. ¿Sí? Pasamos de este elemento metálico, ¿sí?, a este óxido, y también obviamente el oxígeno del aire está pasando a formar el llamado óxido de hierro 3, el óxido férrico. ¿Sí? Ahora bien, uy, unos problemillas, no, déjenme. Bueno, no se quiere quitar, vamos a dejarlo, no importa. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Yo puedo representar este proceso por medio de una reacción química. ¿Okay? Y bueno, no una reacción química como la estamos viendo, pero a su vez puedo analizar lo que está sucediendo por cada uno de los elementos químicos. Por ejemplo, podemos ver el hierro, ¿okay? Estoy teniendo unos problemillas ahí. Podemos ver al hierro ahí, que está pasando del hierro metálico como tal, lo vemos ahí como el, eh, el hierro cero, si lo queremos ver de alguna forma, y que está pasando a formar parte del óxido férrico. ¿Okay? Es decir, hay un cambio en el estado de oxidación. ¿Okay? ¿A qué me refiero? Es decir, que en el óxido férrico no está trabajando con el número de oxidación convencional como en el hierro sólido. En el hierro sólido es cero, ¿eh? Porque no está unido a nada, tiene todas sus capas completas, etcétera. Pero al formar el óxido de hierro 3, lo que estamos viendo es que el hierro está compartiendo o cediendo, obviamente dependiendo del tipo de enlace que nosotros estemos considerando. ¿Eh? En este caso, en el óxido de hierro 3, vemos que los últimos electrones de la capa del hierro están siendo cedidos al oxígeno. Es decir, está perdiendo electrones. ¿Cuántos? Bueno, para esto tendremos que remontarnos, ¿no?, a aquello que se veía, pues ya sea algunas sesiones con respecto a, por ejemplo, de las configuraciones electrónicas y todo esto, ¿recordarán? ¿Sí? Bueno, para esto vamos entonces a determinar cuál es el número de oxidación de cada uno de estos elementos. Hay que recordar, ¿no?, que, por ejemplo, en la mayoría de los compuestos, el oxígeno siempre va a trabajar con número de oxidación de -2. Aquí la incógnita sería saber qué es lo que está sucediendo con el hierro. Ay, disculpen ahí con estas rayas, quién sabe qué pasó.
vamos a escribir aquí para determinar el estado de oxidación del hierro. Tengo dos átomos de hierro cuyo estado de oxidación no los conozco. ¿Sí? Lo voy a poner así como 2X. ¿Sí? Y le voy a sumar los números de oxidación de cada oxígeno. ¿Sí? Es decir, son 3 oxígenos y cada uno de estos trabaja con -2. ¿Sí? Ahora, como el compuesto es neutro, entonces la suma de todos los estados de oxidación tendrá que ser de 0. ¿Sí? Listo. Pues aquí mi objetivo es determinar X, en donde X representa el estado de oxidación del hierro. ¿Eh? Lo haremos rápidamente. Son 2X menos 6 es igual a 0. Es decir, 2X es igual a 6. Y finalmente, X es igual a 6 entre 2, es decir, 3. 3 positivo. ¿Sí? Bueno, entonces vemos que el hierro está trabajando con el estado de oxidación de 3 positivo. ¿Sí? ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Bueno, esto lo podemos medir a través de una pérdida de electrones. ¿Cómo lo podemos ver en la reacción que estoy escribiendo aquí en la parte de abajo? ¿Sí? Está perdiendo 3 electrones. Estamos pasando del hierro 0, del hierro metálico, al hierro más 3. ¿Sí? Y pues para tener este proceso equilibrado, ¿no? por cargas, pues yo requiero entonces que se liberen 3 electrones. ¿Eh? 3 positivos y 3 negativos se anulan, me dan 0. Vemos que está la misma carga tanto en reactivos como en productos. Y bueno, cuando se presenta este fenómeno, es decir, una pérdida de electrones, estamos hablando de un proceso de oxidación. ¿Okay? Siempre que nosotros veamos una pérdida de electrones para cualquier elemento químico, quiere decir que se está oxidando, ¿okay? Está cediendo o está perdiendo electrones. ¿Okay? En algunos libros, ustedes podrán encontrar también estos términos, ¿no? Como lo que es el agente reductor y el agente oxidante. Nada más hay que tener claros estos conceptos para pues no caer en este juego de palabras, ¿no? Y que nos vayamos a confundir. El agente reductor es una sustancia, es una especie que provoca que otro elemento, otra sustancia se reduzca. Y esto únicamente lo va a hacer hasta que, eh, haciendo que él mismo se oxide. ¿Sí? Un agente reductor hace que otra sustancia se reduzca oxidándose. ¿Sí? Por supuesto, vamos a tener el proceso inverso. ¿Sí? ¿Qué vamos a ver aquí en el oxígeno? Bueno, el oxígeno es un elemento gaseoso, como lo podemos ver acá. Y pues como así se encuentra en la naturaleza, pues también así como el hierro lo vamos a considerar con su número de oxidación de 0. ¿Sí? Y como dijimos, ¿no? Que el oxígeno al formar un compuesto trabaja con -2, bueno, pues va a tener esta carga. ¿Sí? Pues para compensar esta diferencia en las cargas, pues yo voy a colocar aquí 2 electrones en la parte de la izquierda, ¿no? Así ya equilibro las 2 cargas negativas con las que tiene aquí en la de la derecha. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que este oxígeno del aire está ganando 2 electrones para pasar a formar el ion óxido. ¿Sí? Y una ganancia de electrones representa un proceso de reducción. ¿Sí? Y bueno, en caso contrario, como en el proceso anterior, pues aquella sustancia que se reduzca también se le conoce como el agente oxidante. Es decir, un agente oxidante va a provocar que otra sustancia se oxide al reducirse ella misma. ¿Eh? Entonces, en una reacción redox siempre vamos a tener esta competencia. ¿Sí? Entre uno se reduzca y uno se oxida, pero siempre van a ser ambos procesos. Nunca va a ocurrir que dos se oxiden o dos se reduzcan. Siempre voy a tener los procesos complementarios. ¿Sí? Por supuesto, esto que estoy escribiendo aquí únicamente es el ejemplo para explicar qué es lo que está sucediendo con los procesos de oxidación y reducción, pero pues para ser un poco más rigurosos, debo considerar la totalidad de los átomos que tengo presentes en las moléculas y en los compuestos, obviamente. ¿Sí? ¿A qué me refiero? A esto. ¿Sí? Yo aquí estoy colocando
el total de átomos de hierro que tengo en reactivos, ¿no? Y el total de átomos de hierro que tengo en productos. Aquí pongo 4, vemos que aquí son 2 por 2, son 4. Y 4 átomos del ion hierro 3, porque ya determinamos, ¿no?, que el hierro en este compuesto está trabajando con hierro 3. Para mantener este equilibrio, tanto por masa como por cargas, requiero entonces que cada hierro, como dijimos acá, pierda 3 electrones, pero como son 4, en total serán 12 electrones los que están siendo cedidos por este hierro 3. ¿Okay? Lo mismo con el oxígeno. ¿Okay? Acá veo que tengo 3 moléculas de O2, 3 moléculas de oxígeno, y en productos tengo 6 iones óxido, 6 iones O2 menos. Si cada oxígeno está ganando 2 electrones, bueno, entonces por los 6 que hay en total, pues habrá 12. Y aquí nos damos cuenta de algo, ¿no? Que en una reacción redox, la cantidad de electrones que se pierden, aquella sustancia que se oxida, tendrá que ser exactamente la misma cantidad de electrones que se gana por la otra sustancia. Si el hierro pierde 12, el total, todos los hierros pierden 12, los oxígenos tendrán que captar o que recibir esos 12 electrones. ¿Sí? Y esto es muy importante que lo recordemos. ¿Sí? Normalmente lo medimos con un número n, ¿sí? N mide la cantidad de electrones. ¿Sí? Pues para esta reacción, el número n es 12. ¿Sí? Son 12 electrones los que están siendo intercambiados. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. Vamos a ver aquí otro ejemplo. ¿Sí? Es una reacción típica por la cual se explican estos temas, en donde es una reacción entre zinc metálico, sólido, que se coloca en una disolución de sulfato de cobre 2, ¿sí? Y pues una vez que ocurre la reacción, se genera sulfato de zinc, ¿sí? Una disolución de sulfato de zinc y cobre metálico. Aquí el ion sulfato, pues, no se toma en cuenta puesto que no cambia su estado de oxidación. ¿Sí? Por lo que esto finalmente lo podríamos escribir solamente como cobre 2. ¿Sí? Y aquí como zinc 2, ¿sí? Sin ningún problema. Por supuesto, los iones sulfato van a estar ahí presentes, pero como no cambian de estado de oxidación, pues no es tanto de nuestro interés, pero pues, sí van a estar presentes, obviamente. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo con el zinc? Bueno, ahí lo podemos ver. ¿Sí? El zinc está pasando del zinc sólido, zinc metálico, a un ion de zinc 2. ¿Sí? Es decir, como estamos viendo este cambio, ¿no?, de 0 a 2 más, quiere decir que está perdiendo 2 electrones. Es decir, esta reacción es la de oxidación. ¿Sí? Y si el zinc se está oxidando, entonces tomará el papel del agente reductor. ¿Sí? Bien. Y si el zinc se está oxidando, por lo tanto, el cobre tendrá que reducirse. Recuerden que siempre van a ser procesos complementarios. Nunca va a haber dos iguales, ¿no? Dos que se oxiden o dos que se reduzcan. ¿Sí? Y lo vemos a través del paso del cobre 2 a cobre 0. Es decir, el cobre 2 gana 2 electrones pasando a cobre 0, es decir, se trata del proceso de reducción. ¿Okay? Y si es el proceso de reducción, quiere decir que el cobre se comportará como el agente oxidante. Porque está provocando que el zinc se oxide y a su vez el zinc provoca que el cobre se reduzca. Entonces tenemos ahí los procesos complementarios. ¿Sí? Pues nada más hay un ejemplo más para que podamos identificar esto. Y bueno, en analogía, ¿no?, lo que hicimos acá, ¿no?, para determinar el número total de electrones intercambiados, vemos que aquí son 2. ¿No? El zinc pierde 2, el cobre gana esos 2. Entonces, este número de electrones intercambiados es de 12. 2, perdón, 2 electrones. ¿Sí? Listo, ahí lo tenemos. ¿Sí? Ahora, hay que plantearnos esta pregunta. ¿Cómo sabemos si una reacción redox
va a ocurrir. Porque, pues, muy felices, ¿no? Podemos estar ahí en una reacción, podemos combinar ahí un par de sustancias que nosotros estamos pensando que van a cambiar la oxidación y a la mera hora vemos que no ocurre absolutamente nada. ¿Sí? Entonces hay que tomar una serie de consideraciones para saber si en efecto esta reacción va a ocurrir o no. ¿Sí? Para esto nos vamos a remontar ahí a un concepto que muy probablemente ustedes ya hayan visto en su curso teórico en el tema de la termodinámica, que se refiere a la parte de la espontaneidad de una reacción, ¿sí? Donde se veía, por ejemplo, lo de la entalpía, entropía y la energía libre. Bueno, me voy a enfocar en la energía libre, porque es precisamente ese parámetro el que me indica si una reacción se va a comportar de manera espontánea o no. ¿Sí? Obviamente no voy a ahondar en ello, esto ustedes ya lo habrán visto en su curso teórico, nada más voy a tomar unos resultados, ¿no? Si la energía libre o el cambio de energía libre es menor que cero, es decir, negativo, quiere decir que la reacción es espontánea. Si el cambio de energía libre es de cero, quiere decir que la reacción se encuentra en equilibrio. Y si es mayor que cero o positivo, quiere decir que la reacción no es espontánea. ¿Sí? Bueno, y esto nos da un buen inicio. ¿Sí? Sin embargo, para que nosotros podamos medir de una mejor forma, ¿sí? ¿Qué es lo que está ocurriendo en una reacción redox? Nos vamos a basar en lo que se conoce como el potencial de la reacción. No sé si lo tengo ya escrito acá abajo. Aquí está, el potencial de la reacción, representado con la letra E. De igual forma, de tema de termodinámica, ustedes habrán visto, ¿no? Que el cerito que estoy colocando aquí implica que son condiciones estándar. ¿Bien? Condiciones estándar se refiere a presión de una atmósfera, temperatura de 25 grados Celsius, etcétera. Una serie de condiciones que me dicen que son condiciones estándar. ¿Okay? Bueno, tal vez aquí podríamos aclararlo, ¿no? Para no estarnos desviando demasiado. También se trata de deltaje estándar, ¿okay? Medida en esas condiciones. ¿Okay? Entonces nos interesa medir el potencial de la reacción, el potencial estándar de la reacción. ¿Okay? Normalmente denotado así como lo ven en la pantalla. ¿Okay? O también, para aclararlo, muchas veces se hace se coloca ahí un subíndice, ¿no? El potencial de la reacción. ¿Okay? También conocido como el potencial de celda. Cuando pasemos ahí a la parte del simulador, les voy a explicar un poquito acerca de lo que son una celda. Y también llamada la fuerza electromotriz, abreviada como FEM. ¿Okay? Entonces, todo esto se refiere exactamente a lo mismo. ¿Okay? Por si se lo encuentran en algún libro, en algún artículo, algún video, lo que sea, bueno, todo se refiere a lo mismo. ¿Okay? Bueno, existe una relación entre la energía libre y el potencial de la reacción. Esta relación, de igual manera, no voy a ahondar en ella, nada más la voy a mostrar. ¿Sí? En donde tenemos que el delta G, la energía libre, es igual a esto, menos N por F por el potencial. ¿Sí? N ya lo hemos tratado, se trata del número de electrones, ¿no? Que depende de cada reacción. F es una constante llamada la constante de Faraday, que tiene un cierto valor, y el E cerito, pues precisamente esto, se refiere al potencial. Y aquí podemos darnos cuenta también de algo. ¿Qué dijimos? ¿No? Si el potencial, digo, si la energía libre es negativa, es espontánea. Si esto es negativo, por fuerza, el potencial tendrá que ser positivo. ¿Eh? ¿Para qué? Pues al momento de que yo multiplique todo esto, me dé el delta G negativo. ¿Eh? Pues ahí, ojo. Si es cero, pues no tengo ningún inconveniente, es exactamente lo mismo. ¿Sí? Y para que sea no espontánea, entonces el potencial tendrá que ser negativo. ¿Sí? Para que negativo con este negativo me dé el positivo y ya sea concordante con esto. ¿Sí? Claro, lo voy a explicar un poco más abajo para que no haya ningún problema, pero pues esta es una relación que existe entre la energía libre y el potencial de la reacción. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cómo determinamos este potencial? Bueno, pues aquí tenemos una ecuación bastante simple, ¿no? Como ven, se trata de una resta.
El potencial estándar de una reacción o de cualquier proceso, ¿sí?, lo voy a obtener a partir del potencial estándar del proceso de reducción y a este le voy a restar el potencial estándar del proceso de oxidación. ¿Okay? Pues nosotros vamos a identificar en una reacción química quién se está oxidando, quién se está reduciendo. ¿Okay? Identificamos obviamente eso, quién se oxida, quién se reduce, y después nos vamos a ir a unas tablas que en un momento les muestro, para que veamos ahí quiénes son las sustancias participantes y vamos a encontrar un valor. ¿Okay? Y como nosotros ya identificamos quién se oxida y quién se reduce, bueno, nada más es cuestión de que nosotros coloquemos los valores correspondientes acá, hagamos la resta y determinamos el potencial de la reacción. Y si este potencial me da positivo, la reacción es espontánea. Y si me da negativo, quiere decir que la reacción no es espontánea. Y si es cero, bueno, ya sabemos que se trata de líquido. ¿Sí? Aquí mucho ojo, hay que tener mucho ojo acá. ¿Sí? Por convención, es decir, de manera, pues, de alguna manera arbitraria, no si lo queremos ver así, vamos a utilizar siempre potenciales de reducción, no importando si en nuestra reacción encontremos que, pues, obviamente va a haber sustancias que se oxiden, ¿sí?, nosotros siempre vamos a manejar los potenciales de reducción. Esto es por convención, para no estar consultando varias tablas, ¿okay?, con una sola para que no haya ahí ningún inconveniente. ¿Okay? A pesar de que nosotros localicemos una sustancia que se esté oxidando, nosotros vamos a utilizar el llamado potencial de reducción. ¿Sí? Ahora, ¿cómo, para evitar confundirnos? Bueno, pues para eso es precisamente el signo. ¿Sí? Porque el proceso de oxidación es inverso al de reducción. ¿Sí? Todo eso ya está involucrado aquí con este signo. Entonces no hay que preocuparse aquí por que yo considere que yo estoy tomando en cuenta dos especies que se reducen y todo esto. No, no se preocupe por eso. Vamos a ver un ejemplo, no hay ningún problema. Pero esto es por convención, siempre vamos a utilizar potenciales de reducción. ¿Okay? Ahora bien, vamos a ver qué tenemos por acá. Bueno, pues ya nada más aclarando un poquito más la ecuación, el potencial de la reacción va a ser igual al potencial estándar de reducción, aquí voy a decir algo redundante, ¿no? El potencial estándar de reducción del proceso de reducción, ¿sí?, menos el potencial estándar de reducción del proceso de oxidación. ¿Sí? Y aquí pues ya nos vamos a las tablas para consultar cuáles son estos valores y a partir de esto podamos llegar a nuestras conclusiones. ¿Sí? Bueno, ya tenemos la forma de hacerlo. Ahora, ¿con qué? Pues vámonos a la tabla de los valores. ¿Sí? Para esto, aquí lo tenemos. ¿Sí? En donde, pues si se dan cuenta, en todas estas reacciones que tenemos en la tabla, ¿sí?, son procesos de reducción, es decir, en donde hay ganancia de electrones. Pero recuerden, no hay ningún problema. Si yo en mi reacción, yo identifique quién se oxida y quién se reduce, perfecto, con eso me quedo. Y voy a utilizar los valores que vengan aquí en las tablas. ¿Sí? En un momento vemos algunos ejemplos, nada más voy a terminar de este lado. ¿Sí? Y es precisamente lo que les mencionaba. Si el potencial de la reacción es positivo, la reacción es espontánea. Si el potencial es cero, es equilibrio. Y si el potencial es negativo, la reacción no será espontánea. Es decir, que al momento de que yo coloque estas dos sustancias en un recipiente, si no tengo que hacer absolutamente nada y la reacción ocurre, obviamente esto es espontáneo. Si se queda tal cual yo coloqué las sustancias y no ocurre absolutamente nada, entonces la reacción no es espontánea. ¿Okay? Para que ocurriera una reacción no espontánea, yo tendría que adicionarle energía. ¿Okay? Muy bien. Algo que se me pasaba antes de que continuemos es que este potencial, ¿okay?, normalmente lo vamos a medir como un voltaje. Un voltaje, una diferencia potencial, etcétera, ¿sí?, en donde pues las unidades correspondientes serán en voltios. ¿Okay? Voltios es lo que las unidades de este potencial. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, vamos a pensar en una reacción que me da menos un voltio. Es decir, es una reacción no espontánea. Bueno, pues para que yo pueda ser capaz de llevar a cabo esa reacción,
yo debo aplicar por alguna fuente externa un voltaje de 1 voltio, o una diferencia potencial de 1 voltio, para que esa reacción no espontánea se convierta en espontánea. Pero ya es de manera artificial. ¿Sí? Es decir, ya no es de que yo coloque las sustancias y en automático ya reacciona. No, yo tengo que aplicar un agente externo para que ocurra esa reacción. ¿Sí? Bueno, me regreso aquí a la tablita para que veamos ahí diferentes valores para diferentes sustancias. Y pues vamos a tratar uno de los casos, ¿no? De las reacciones que veíamos en la parte de arriba. ¿Sí? La reacción del cobre y el zinc. ¿Sí? Recuerden que estábamos acá. El zinc sólido, zinc metálico, reacciona con una disolución de cobre 2, sulfato de cobre, como lo veíamos. ¿Sí? Para generar entonces el zinc 2, ¿okay? Está en disolución acuosa. ¿Sí? Y el cobre metálico o el cobre cero. ¿Sí? Y identificamos que el zinc se oxida porque está perdiendo electrones. De nuevo lo vamos a escribir acá. El zinc está pasando a zinc 2 y está perdiendo 2 electrones. Y el cobre 2 está ganando estos 2 electrones. ¿Okay? Está pasando aquí al cobre. ¿Okay? Zinc se oxida, cobre se reduce. Entonces simplemente es cuestión de localizar estos elementos en nuestra tablita. Vemos aquí ya vi rápidamente el zinc. Aquí lo tenemos. ¿Sí? Zinc 2, zinc 0 son las sustancias que me interesan. Perfecto. Vemos ahí que tiene un valor de menos 0.76 voltios. ¿Sí? Bueno, vamos a anotarlo por acá. El potencial estándar de este proceso es de menos 0.76 voltios. ¿Okay? Vámonos con el cobre. Vamos a ver dónde la encontramos. Acá tengo un cobre, pero este no me sirve porque es el cobre 2 a cobre 1. Acá está acá arriba. ¿Okay? Cobre 2 y cobre 0 son los que me interesan. Cobre 2 y cobre 0. Vemos que tiene un potencial de más 0.34. Vamos a anotarlo de este lado. Más 0.34 voltios. ¿Okay? Ahora sí, vamos a aplicar nuestra resta. ¿Okay? El potencial estándar de la reacción, recuerden que es del proceso de reducción menos el proceso de oxidación. ¿Quién se reduce? Cobre, es decir, 0.34. ¿Okay? 0.34 voltios menos el de oxidación. El de oxidación es de menos 0.76. Bueno, nada más ahí coloco otro paréntesis para que no evitar ahí cosas con los signos. ¿Sí? Listo. 0.34 menos 0.76. Es decir, esto se va a volver a suma. ¿Okay? Que al hacerlo nos va a dar más 1.10. ¿Okay? 1.10 voltios. Es un valor positivo, es decir, que la reacción se lleva a cabo de manera espontánea. Es decir, si yo coloco una disolución de cobre y un trozo de zinc, no tengo que hacer absolutamente nada más que ver que está ocurriendo una reacción. ¿Sí? Y esta reacción, si nos interesará medir o extraer la energía que se está produciendo, bueno, pues vamos a dar cuenta que va a generar 1.10 voltios. Es decir, se trata de un principio de las baterías. Una vez que se cierra el circuito, dependiendo de la indicación que nos diga la batería, bueno, pues ven que la mayoría nos dan, por ejemplo, de las AA, esto nos dan 1.5 voltios, o las cuadradas, ¿no? Que nos dan 9 voltios. Bueno, si yo hubiera escrito la reacción al revés, es decir, que el zinc 2 reacciona con cobre para dar cobre 2 y zinc 0, me hubiera dado el proceso inverso, es decir, menos 1.10, una reacción no espontánea, es decir, que yo veo una fuente externa, yo tendría que aplicar estos 1.10 voltios mínimo para que la reacción ocurra. ¿Eh? Es así como nosotros podemos interpretar este tipo de situaciones. ¿Eh? Bien, no hay problema. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a ver qué condiciones me afectan un poquito el valor del potencial. ¿Sí? Es decir, nos vamos a salir un poquito de las condiciones estándar. Que dijimos, ¿no? Que es presión de la atmósfera, eh, eh, a nivel del mar, etcétera.
vamos a ver qué condiciones me pueden modificar este potencial. Y esto lo veremos del otro lado de la pantalla. Déjenme moverme. Y me paso de este lado. Vamos a ver ahí una influencia de la concentración. ¿Okay? Y esto lo medimos a través de la llamada ecuación de Nernst. ¿Okay? Si ya lo vieron en su curso teórico, si no lo han visto, bueno, pues va más o menos de esta forma. ¿Okay? Esta E, que no tiene ningún cerito, quiere decir que se trata del potencial de la reacción en condiciones no estándar. ¿Okay? Y este va a depender, obviamente, del potencial estándar y una serie de parámetros. ¿Okay? Obviamente esto proviene de una deducción un poco más amplia, ¿no? De igual manera tomando en cuenta la termodinámica, que no me interesa ahondarlo en esta ocasión, únicamente me interesa el resultado es este, ¿okay? En donde este punto 0,592 pues proviene de una combinación de varias constantes, ¿no? De ellas la constante de Faraday, la constante de los gases, temperatura tal, etc. ¿Okay? ¿Qué es lo que me interesa? Obviamente esa constante. Me interesa n, recuerden, eso ya lo estuvimos tratando, ¿no? Que nosotros podamos determinar la cantidad total de electrones intercambiados. ¿Sí? Se refiere a esto. Y Q. Q se refiere a un cociente de reacción. Obviamente voy a dar el ejemplo, ¿no? Con esta reacción que vemos de cobre y zinc, pero antes quiero platicarles, ¿no? Que el cociente de reacción tiene una definición bastante similar a la constante de equilibrio. Recordarán ustedes, ¿no? Que eso lo veíamos en la práctica anterior, en donde nosotros dividíamos el producto de las concentraciones de los productos, ¿sí? Valga ahí la redundancia, entre el producto de las concentraciones de los reactivos. ¿Sí? El valor del cociente de reacción, el valor de Q, es exactamente, tiene la misma definición. Concentraciones de productos entre concentraciones de reactivos. Claro, cada uno elevado a su coeficiente estequiométrico. ¿Sí? Y pues aquí lo importante es que nosotros sepamos que esta Q se refiere a aquellas concentraciones que aún no llegan al equilibrio. Por eso es que estamos diciendo, ¿no? Que estamos fuera de las condiciones estándar, porque las concentraciones de las sustancias que estamos midiendo no están aún en el equilibrio. Eso es importante que lo recordemos. ¿Okay? Bien. Entonces, esta es la ecuación de Nernst, que requerimos calcular el potencial estándar, ya sabemos cómo hacerlo, determinar N, es decir, analizamos la reacción, determinamos el número de electrones intercambiados, y para calcular el valor de Q, forzosamente debemos conocer las concentraciones de las diferentes sustancias acuosas. Recuerden que los sólidos y el agua, y los líquidos, no los escribimos en las constantes, por eso no nos interesa eso, pero las disoluciones acuosas o los gases sí nos interesan. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos el ejemplo, fue precisamente lo que hicimos hace un momento, determinamos los 1.10 voltios, entonces voy a trabajar con esta reacción y aprovechando el resultado, pues me voy a quedar con él. Entonces ya conozco aquí este valor. Y de hecho ya también conozco N, porque vemos que el zinc pierde 2 y el cobre gana 2, es decir, N son los dos electrones. Entonces ya también conozco el valor de N. ¿Okay? ¿Qué me hace falta? El valor de Q. Para eso, pues, tengo aquí unas concentraciones. ¿Okay? Y ahí las estoy colocando. ¿Okay? La concentración de zinc 2, 0.5 mol por litro, y la concentración de cobre 2, 3 por 10 a la menos 5 mol por litro. Entonces el valor de Q, de acuerdo con lo que nosotros ya sabemos de las constantes de equilibrio, recuerden, es productos interactivos. Productos tenemos el zinc 2 y el cobre, pero el cobre, el ser sólido, no me interesa, nada más me interesa el zinc, que es lo que estoy escribiendo acá. Y como el coeficiente es 1, el exponente es 1. ¿Okay? Entre reactivos, zinc y cobre. El zinc al ser sólido, no me interesa, no lo escribo. Y el cobre al ser acuoso, pues ese sí, ¿okay? Y tiene coeficiente 1, entonces exponente 1. ¿Okay? Listo. Entonces conozco las concentraciones, conozco la expresión de Q, bueno, pues vamos a calcular el valor de Q. Es decir, que zinc vale 0.5 entre 3 por 10 a la menos 5. ¿Okay? ¿Y esto qué nos da? Pues
Vamos a hacer el cálculo rápidamente. 0.5 entre 3 por 10 a la menos 5. Y esto me da 16.667. Ya haciendo redondeo. 16.667. Perfecto, entonces ya tengo todo. Nada más es cuestión de sustituir en la ecuación de Nernst para que determinemos el potencial no estándar. ¿Okay? Vamos a hacerlo rápidamente de este lado. Entonces queda el potencial estándar, es decir, de 1.10, menos esta constante, 0.0592, entre n, que es 2, por el logaritmo de Q, que es 16.667. ¿Okay? Esto que me da, pues rápidamente lo hacemos. ¿Okay? 1.1 menos 0.0592 entre 2 por el logaritmo de 16.667. ¿Okay? Eso me da un valor de 0.98. ¿Okay? 0.98 voltios. ¿Cómo podemos interpretar este resultado? Bueno, que por influencia de la concentración, nuestra reacción se hizo un poquito menos espontánea, porque vemos que pasamos de 1.10 a 0.98. ¿Okay? Es decir, que la reacción me proporciona una menor cantidad de energía. ¿Okay? Por supuesto, habrá concentraciones mucho más drásticas en las que incluso podamos ver que la espontaneidad cambia. ¿Okay? Podríamos tener un caso en el que si es espontánea y pues por cambios drásticos en la concentración podremos transformar en una no espontánea, o al revés. Si una originalmente no es espontánea y con cambios en las concentraciones podemos transformarla en una espontánea. Aquí no fue el caso, nada más vimos que disminuyó un poco, ¿no?, la espontaneidad de esta reacción. Entonces, pues ahí lo pueden revisar, pueden hacerlo con un poquito más de calma. Tengo otro ejemplo para que lo podamos trabajar, practicar un poco más. Por supuesto, ustedes son libres de estar repitiendo el video tantas veces lo requieran para que quede un poco más claro en la aplicación de esta ecuación. Vamos a ver esta segunda reacción. Déjenme, vamos a ajustarlo. Ahí está, ahí tengo todo. Que es una reacción que es entre permanganato, un ion permanganato, y una concentración de una disolución de hierro 2 para producir manganeso 2 y hierro 3. Se trata de una reacción típica redox, que ya igual en su curso teórico ustedes verán cómo hacer, o ya vieron, no lo sé, cómo hacer el balance de esta reacción redox, que se conoce como el balanceo por el método de ion-electrón medio ácido. Obviamente no lo voy a tratar acá, nada más voy a mostrar aquí el resultado que me da esto. ¿Sí? Esta es la reacción balanceada entre estas dos especies. ¿Sí? Y para calcular el potencial no estándar utilizando la ecuación de Nernst, bueno, pues es que vamos a requerir de las diferentes concentraciones para todas mis sustancias. ¿Sí? Vean ahí que tengo 5 sustancias acuosas que son las que voy a requerir para hacer mi cálculo. ¿Sí? Aquí en el proceso del balanceo de la reacción, ustedes se van a dar cuenta que el número total de electrones intercambiados es de 5. ¿Sí? No voy a hacer la explicación completa, entonces ahí el por qué se los dejo a ustedes para que puedan ustedes desarrollarlo completo, hagan el balance completo del proceso y se den cuenta, ¿no?, que el número de electrones intercambiados es de 5. ¿Okay? Nada más ahí, nada más les doy el resultado, pero ustedes practiquen, ¿no?, para que verifiquen de dónde sale ese 5. ¿Okay? Bueno, estas concentraciones me sirven para calcular Q. Aquí yo ya tengo expresado quién es Q. ¿Sí? Recuerden que estos productos interactivos toman en cuenta los coeficientes y estos coeficientes son los exponentes. ¿Okay? Nada más estoy ahí colocando la expresión correspondiente. Vamos entonces para calcular el potencial estándar. Recuerden, quién se oxida, quién se reduce. ¿Sí? Aquí, para determinar esto, sin hacer todo
el proceso como tal, lo podemos ver fácilmente. ¿Qué está pasando con el hierro? El hierro está pasando de hierro 2 a hierro 3. Es decir, está perdiendo un electrón porque está siendo más positivo. ¿Sí? Estamos en este proceso. ¿Sí? Hierro 2, ¿qué pasa? A hierro 3, emitiendo un electrón. ¿Okay? Se está oxidando. Por lo tanto, el permanganato tendrá que reducirse. Recuerden que siempre son procesos complementarios. ¿Okay? Voy a cambiarle aquí el colorcito. Entonces, el manganeso se reduce, ¿sí? Y el hierro se oxida. ¿Sí? Nada más ahí para que lo tengamos en mente. ¿Sí? Bueno, entonces para calcular el potencial estándar, el potencial de la reacción, recuerden que es el potencial de quien se reduce menos el del que se oxida. ¿Sí? ¿Quién se reduce permanganato? ¿Quién se oxida? Ya. Vamos a la tablita para que consultemos estos valores. ¿Sí? Me regreso de este lado, ¿sí? Bajo a la tablita y localizo los que me interesan. ¿Sí? Aquí está el permanganato. ¿Sí? Permanganato que pasa a manganeso 2, como lo vimos en la reacción, y es de 1.51. Perfecto, ya conozco uno. Vámonos con el otro. ¿Sí? Y acá está. Acá está. Hierro 3 que pasa a hierro 2. ¿Sí? Bueno, pues 0.77. ¿Sí? 1.51 y 0.77. Perfecto. ¿Sí? Nos regresamos a nuestro ejemplo. ¿Sí? ¿Quién se reduce? El permanganato, que dijimos 1.51. ¿Sí? Menos el de hierro, que es de 0.77. ¿Sí? ¿Esto qué nos da? Pues rápidamente lo calculamos. ¿Sí? Nos da de 0.74. ¿Sí? Perfecto. Ya conocemos, me regreso aquí a la ecuación de Nernst. ¿Sí? Ya conozco el potencial estándar, ya conozco N, me falta calcular Q. ¿Sí? Vamos a ver cuánto vale Q. Simplemente es cuestión de ir sustituyendo los valores de las concentraciones. Para manganeso 2, lo tengo 0.1. ¿Okay? Hierro 3. Hierro 3 es 0.002 elevada a la quinta. ¿Okay? Esto lo vamos a dividir entre H más, que es 0.02 elevada a la octava. Permanganato es 0.3. ¿Okay? Y hierro 2, donde lo tengo acá, 0.0003 elevada a la quinta potencia. ¿Okay? Listo. Entonces ya simplemente hago ahí el cálculo de este valor de Q. 0.1 por 0.002 elevada a la quinta entre 0.02 elevada a la octava por 0.3 por, esto es 0.0003 elevado a la quinta potencia. Y esto me da de 1.71 por 10 a la 17. 1.71 por 10 a la 17. Listo, ya tengo todo. Nomás es cuestión de sustituir. ¿Eh? ¿Cuánto valía el potencial estándar? 0.74 menos 0.0592 entre 5, que vale n, ¿okay? Por el logaritmo de 1.71 por 10 a la 17 y listo. ¿Okay? Vamos a ver cuánto nos da esto. 74 menos 0.0592 entre 5 por el logaritmo de 1.71 por 10 a la 17. Y esto me da de 0.54. 0.54. Vemos que también aquí disminuyó un poco, ¿no?, la espontaneidad de la reacción. Se hizo un poco más pequeño, pero sigue siendo positivo. ¿Eh? Muy bien.
Espero que con este ejemplo haya quedado un poquito más claro. Recuerden, ustedes pueden repetir el video tantas veces como crean necesario, ¿ok? Para comprender un poco más esto. ¿Ok? Bueno, ya basta aquí de la parte teórica. Vámonos ahora sí al simulador y al experimento en casa. ¿Ok? Vamos primero con el simulador. ¿Ok? Lo tengo de este lado. Antes de pasar al simulador como tal, como les dije en un inicio, les voy a platicar a grandes rasgos qué es una celda. Una celda es un dispositivo, un aparatito, ¿no? Que nosotros podemos formar en un laboratorio, en el cual nosotros podemos ver la cantidad de energía o la cantidad de potencial, ¿no? Que se está liberando en una reacción química. Si esta reacción química es espontánea, bueno, estamos hablando de la llamada celda galvánica, o también llamada celda voltaica. ¿Ok? Si nos encontráramos con una reacción no espontánea, no es una celda galvánica, se conoce como una celda electrolítica, pero no nos interesan estos. ¿Ok? Ahora bien, el esquema como tal de la celda es este que vemos aquí en la pantalla. ¿Ok? En donde aquí están unos recipientes con una disolución de algún metal, ¿ok? Y en la cual están sumergidas dos electrodos, ¿ok? Dos barras metálicas, ¿no? Conocidas como electrodos. Esta barra metálica normalmente es de la misma sustancia del metal que está disuelto. Por ejemplo, si aquí tengo una disolución de zinc, ¿ok? Bueno, pues el electrodo tendrá que ser de zinc. ¿Ok? Y aquí, por ejemplo, si la disolución es de cobre 2, bueno, pues el electrodo tendrá que ser de cobre. ¿Ok? Y así pues va a depender de las diferentes sustancias, diferentes metales que podemos encontrar. ¿Ok? Estos dos compartimentos, aparte de tener los electrodos ahí, deben estar conectados por el llamado puente salino, que es este que vemos acá. ¿Ok? Puente salino. ¿Ok? Que simplemente es un tubo de ensayo, como si fuera un tubo de ensayo doblado, que contiene una disolución salina. ¿Ok? Esto es para que, pues, al tener iones libres en la disolución, pues permita el libre paso de la corriente, no haya ningún problema en ese aspecto. Es la única función que tiene. Fuera de eso, no hay tanto problema. ¿Sí? Y los electrodos tendrán que estar conectados a un dispositivo, ¿sí? Que me mida pues, la diferencia de potencial o de voltaje. ¿Sí? Si tomamos en cuenta, ¿no? Que tenemos aquí el zinc y el cobre, pues aquí nos debe mostrar el 1.1, ¿no? Que veíamos hace un momento, ¿no? En los ejemplos. ¿Sí? Ahora, importante, en una celda galvánica, si la representamos de esta forma, el compartimiento de la izquierda siempre será aquella reacción en la que se produzca la oxidación, ¿sí? Que en este contexto se le conoce como el ánodo. ¿Sí? Y el compartimiento de la derecha se le conoce como el proceso de reducción y pues recibe el nombre del cátodo. Pero siempre que tengamos una celda galvánica, ¿sí? Lo vamos a tener de este estilo. ¿Sí? A la izquierda el ánodo y a la derecha el cátodo. ¿Sí? Esto nos facilita mucho las cosas, puesto que el potencial de la reacción pues es el potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. Es decir, el potencial de la reducción menos el potencial de la oxidación, como lo vimos hace un momento. ¿Sí? Nada más ahí para que no se confundan con los nombres, siempre va a ser reducción menos oxidación, cátodo menos ánodo. ¿Sí? Es decir, que nosotros vamos a darnos cuenta de que pues, el proceso de reducción es el cobre, como ya lo hemos visto, cobre 2 más 2 electrones, ¿okay? Que me lleva al cobre 0, ¿okay? Y el zinc, que pasa al zinc 2 más, ¿okay? Más los dos electrones, que es la oxidación. Entonces, zinc es ánodo, cobre es cátodo. ¿Okay? Reducción, cobre, oxidación, zinc. ¿Okay? Vamos ahí para que lo tengan en mente. ¿Okay? Habiendo revisado esto rápidamente, pues ahora sí, no habrá ningún problema en que podamos revisar qué es lo que está sucediendo con el simulador. Que es este que vemos aquí en pantalla. En un momento nos pasamos a él para que no haya ningún problema. ¿Y qué estamos viendo?
Tenemos ahí la celda como tal, aquí lo podemos ver. El compartimento de la izquierda sabemos que es el ánodo, el de la derecha es el cátodo. Es decir, que vamos a tener en este ejemplo cadmio y níquel. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? El manejo de este simulador es bastante simple, no hay ningún problema. Lo único que hay que tomar en cuenta es que vamos a colocar siempre el nivel 4 de los problemas, ¿no?, que nos muestra este simulador, porque es precisamente lo que nos ayuda a determinar que la utilización de la ecuación de Nernst, porque los otros niveles son mucho más simples, en donde no se requiere de esta ecuación, son cálculos mucho más simples, pero bueno, pues ya que estamos viendo la ecuación de Nernst, bueno, nos quedamos con ella. Y este fenómeno, pues nos lo representa aquí el nivel 4 de los problemas. ¿Okay? ¿Y cuál es la ventaja? ¿No? De que aquí nos muestra la concentración. Es decir, tenemos aquí el electrodo de cadmio y una disolución de cadmio. Y como sabemos que está en la parte de la izquierda, es decir, se trata eh, del ánodo, se lleva a cabo una oxidación. ¿Okay? Y la oxidación, pues será entonces cadmio, que pasa a cadmio 2 más 2 electrones. ¿Okay? Y acá el níquel, como es el cátodo, pues se está reduciendo. Estamos pasando de níquel 2, ¿okay?, más 2 electrones. ¿Okay? Estamos llegando a níquel 0. ¿Okay? Listo. Tenemos ahí las dos partes. Por lo que la reacción como tal que se estaría llevando a cabo, pues sería entonces, lo voy a escribir acá de este lado, como cadmio más níquel 2, ¿okay?, que me produce cadmio 2, ¿okay?, más níquel. ¿Okay? ¿Cómo sé que la reacción va así y no al revés? Porque pues ya dijimos, ¿no?, que el cadmio se está oxidando y el níquel se está reduciendo. Simplemente estoy combinando las dos reacciones para darme esto, ¿okay? Ahí no hay ningún problema. Con esto, pues yo ya puedo saber cómo sería la forma de Q, ¿no? Productos interactivos, productos cadmio, ¿okay?, cadmio 2, entre reactivos que es níquel 2. ¿Okay? Recuerden que los sólidos no los coloco. Y ya el mismo simulador ya me está diciendo cuál es la concentración tanto de cadmio como de níquel. Aquí lo tenemos, ¿no? Para cadmio, y aquí lo tenemos para níquel. ¿Okay? Pues nada más es cuestión de sustituirlo y determinar el valor. ¿Cuál sería, por ejemplo, el valor de N? ¿Okay? Bueno, vemos que el cadmio pierde 2 y el níquel gana 2. Entonces, N vale 2. ¿Okay? Entonces ya tenemos N, ya tenemos Q. ¿Qué nos falta? El valor del potencial estándar, el eserito. Cátodo menos ánodo. Entonces nos vamos a las tablas, determinamos cuál es el potencial del cátodo, que dijimos que era el níquel. Voy a colocarlo acá. Potencial del níquel, ¿sí?, menos el potencial del cadmio. ¿Sí? Níquel menos cadmio ya me da el potencial estándar. Y ya tengo todo para hacer la sustitución y determinar el potencial no estándar y verificar aquí cuál es el efecto de el efecto de cambios en las concentraciones. ¿Okay? Vamos ahí para que lo tomen en mente. ¿Okay? Vamos a ver qué es lo que ocurre con el simulador. ¿Okay? Nos vamos a ir a él para que lo podamos visualizar un poco más sencillo. ¿Okay? Déjenme moverme de este lado. Bueno, ¿qué es lo que van a hacer ustedes para su reporte? Bueno, ustedes van a colocar el nivel 4, como lo dijimos, y van a hacer el cálculo del potencial para 3 reacciones. ¿Okay? Aquí lo que dije nada más fue un ejemplo, ni siquiera hice el cálculo. ¿Okay? Ya ustedes les encargaría que busquen los valores de los potenciales, que determinen cuál es el valor de N, todo esto, y que calcule el potencial no estándar, ¿okay?, con ayuda de la ecuación de Nernst. ¿Okay? Bueno, entonces me paso acá al simulador, ¿okay?, para que lo conozcamos. ¿Okay? Dejo de compartir. Paso de este lado. Por supuesto, este simulador yo se los pasaré ahí en la descripción de este video.
para que lo puedan tener a la mano. Esperamos unos segunditos a que cargue completamente. Y ahí lo tenemos. ¿Okay? Entonces, recuerden, primero nos vamos aquí a la parte inferior derecha para colocar el nivel 4. ¿Okay? El nivel 4 de problemas. ¿Okay? Listo. Y vean que en automático ya nos pone quién es ánodo, quién es cátodo. En ánodo nos puso que es cadmio y en cátodo nos puso que es cobre. ¿Okay? Nos puso ahí la concentración, que para el cadmio 2, la concentración es de 2 mol por litro, y para cobre es de 0.001. ¿Okay? Listo. Entonces, con estos datos, nosotros planteamos quién se oxida, quién se reduce. Eso ya lo sabemos, ¿no? Puesto que ya sabemos quién es ánodo y cátodo. Determinamos también eh, el número de electrones intercambiados. ¿Sí? Con ayuda de los valores de la tabla, calculamos el potencial estándar y listo. Con eso ya tenemos lo que necesitamos para aplicar la ecuación de Nernst. Entonces, esto lo van a hacer 3 veces. ¿Sí? Una vez que terminen el primero, bueno, simplemente le dan un nuevo problema, bueno, les va a cambiar las condiciones. Bien, ahí ya me cambió. Ah, bien, vean aquí, salió una situación bastante interesante, ¿sí? En donde tenemos la misma sustancia, ¿no? Tanto en cátodo como en ánodo. ¿Sí? Bueno, pues si les sale algo así, bueno, van a ver este efecto, ¿no? Porque si se dan cuenta, si tenemos la misma sustancia en ánodo y cátodo, pues al hacer el potencial estándar les va a dar cero, porque es el mismo elemento y la misma sustancia. Entonces, reducción menos oxidación, y como es el mismo, les va a dar cero. Aquí la cosa es que vamos a ver mucho más claramente el efecto de la concentración. Vemos que en un lado, 0.0005 y en el otro el 2. Pues ahí ustedes pueden hacer sus conjeturas. ¿Okay? Y bueno, pues cada que le den el nuevo problema, pues les va a dar nuevas condiciones. ¿Okay? Obviamente, pues a cada uno de los equipos les tocará diferentes valores. ¿Okay? Ahí pues muestra diferentes concentraciones, diferentes sustancias, etc. ¿Okay? Y aquí, pues, como ustedes van a hacer el cálculo, no va a ser necesario que ustedes le den aquí en revisar la respuesta. ¿Okay? Ustedes harán su cálculo, lo pueden hacer únicamente como comprobación, si lo desean, no hay ningún problema. Ahí me equivoqué. Ahí, por ejemplo, colocarían el valor correspondiente, me voy a inventar uno, 2.1, lo más seguro es que no le hayan atinado. ¿Okay? Bueno, y ahí les dice cuál es la respuesta correcta. Obviamente, aunque les diga que aquí cuál es la correcta, ustedes lo tendrán que justificar con el cálculo, obviamente. ¿Okay? Muy bien. Bueno, entonces esto es un simulador bastante simple, como podrán darse cuenta. ¿Sí? No hay mucho inconveniente en su manejo, siempre y cuando ustedes coloquen el nivel 2 de problemas, porque si colocan otros niveles, no, el objetivo es otro. ¿Okay? No van a medir condiciones no estándar ni nada de eso, entonces nada más ahí que tengan ojo en esa parte. ¿Okay? Bueno, esto es con la parte del simulador y finalmente ya nada más para concluir, rápidamente veremos de lo que trata el experimento en casa. ¿Okay? Dejo de compartir acá, me paso de nuevo al Paint. ¿Okay? Me voy de este lado, que es un experimento que ustedes encuentran muy sencillo en Internet. Entonces lo retomé porque pues, se ajusta, ¿no? Perfectamente a esta práctica. ¿Okay? Incluso algunos de ustedes ya pudieron haberlo hecho. Si fuese el caso, bueno, simplemente trasladan sus resultados. Si no, pues resulta interesante, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer con este tipo de reacciones? ¿Okay? Bueno, vamos a ver en qué consiste el experimento en casa. ¿Okay? Aquí en esta primera parte coloco los materiales. ¿Okay? Van a requerir vasos de vidrio, pues de preferencia gruesos. ¿Okay? Su estufa, ¿no? Su cocina para pues, hacer un calentamiento. Un recipiente metálico, una olla o lo que ustedes tengan a la mano para hacer un proceso de calentamiento en baño María. Puede ser un gotero, yo utilizaría dos, ¿no? Para no tener que estar lavando nada de esto, 2 goteros o 2 jeringas, como pueden ver ahí en la sugerencia. Aquí bueno, no es a fuerza que sean 50, ¿no? El caso es que sea un montoncito de clavos galvanizados. Importante que sean clavos galvanizados, porque
el proceso de galvanizado quiere decir que el clavito, ¿sí? Hay un dibujo feo, ¿sí? El clavito tiene un recubrimiento de zinc, ¿sí? Y esto pues se ajusta mucho a lo que estábamos viendo, ¿no? Que siempre estuvimos tratando como ejemplo al zinc. Bueno, entonces el hecho de que sea galvanizado quiere decir que el clavito tiene en su recubrimiento una capita de zinc, ¿ok? Y esto es importante para que podamos observar mejor los efectos, ¿ok? Nada más ahí, ojo, ¿ok? Si no están galvanizados, pues difícilmente vamos a ver los efectos que nosotros deseamos para concluir al respecto en la práctica, ¿ok? Entonces, de preferencia, ¿no? Que estén galvanizados, que tengan esta capita de zinc, no hay ningún problema, ¿ok? 100 mililitros de tintura de yodo. La tintura de yodo es un producto que se vende en las farmacias que se conoce normalmente como el isodine, que se utiliza para tratar las heridas y todo esto, para desinfectar. Entonces, si tienen en sus casas, ¿no? En sus botiquines, un frasquito de isodine, bueno, con eso pueden trabajar. O bueno, pues ya si es un isodine, ¿no? Que ya está próximo a caducar o ya está caducado, bueno, pues utilicen ese, ¿no? Para no tener que desperdiciar demasiado. Si no tienen, bueno, no es tan caro en las farmacias, lo pueden conseguir, ¿sí? Y con ese pueden trabajar, ¿sí? Van a utilizar también blanqueador para ropa, clarasol, lo que tengan ahí a la mano, ¿sí? Obviamente tengan mucho ojo en su manejo, ¿no? Puesto que si esta sustancia, el blanqueador, les cae en los ojos, van a sufrir obviamente, de un enrojecimiento, y dependiendo de la cantidad que les caiga, sí es probable que se les haga una especie de costra, ¿no? En la superficie del ojo. Entonces, de preferencia, hay que manejarlo con cuidado y, pues, obviamente, pónganse sus lentes de seguridad, ¿no? Para que en caso de alguna salpicadura o algo, que caiga ahí y no en su ojo. Entonces, nada más mucho ojo en esa parte, ¿eh? También vamos a utilizar vinagre, de preferencia que sea vinagre blanco, ¿sí? Para que no haya una interferencia ahí o una confusión con los colores, ¿no? De preferencia que sea blanco. Y obviamente agua, ¿sí? ¿Qué es lo que van a hacer? Pues sus consideraciones iniciales, ¿sí? Es decir, cómo son los clavitos, ¿no? Su consistencia, su color, etcétera, ¿ok? Y también qué es lo que ocurre con la tintura de yodo, ¿no? La coloración, su aspecto, todas sus características, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que van a hacer? Pues van a colocar este montoncito de clavos dentro de uno de los recipientes o vasos de vidrio, ¿ok? Y estos los van a recubrir, ya sea en su totalidad o la mayor parte de ellos, con el isodino en la tintura de yodo, ¿ok? Y ustedes van a ver o van a notar qué es lo que está sucediendo en este proceso. Al momento de agregar el isodina, si hay algún cambio, si hay algún efecto, alguna reacción, etcétera, todo lo van a notar, ¿okay? Ahí en su informe como tal, ¿okay? Ahora bien, en la olla, ustedes van a colocar el agua, de tal forma que van a colocar en el centro el vasito de vidrio. Voy a hacer un esbozo aquí. Vamos a poner su olla, ¿okay? Van a colocar el vaso en el centro, ¿okay? Y bueno, de preferencia que sea una olla de honda, ¿okay? Y que el agua que ustedes coloquen cubre pues aproximadamente las tres cuartas partes, ¿no? del vaso. Es decir, que dentro, más bien que obviamente el nivel del agua supere al nivel de los clavos con el isomino. Obviamente no vayan a agregar el agua dentro del vaso, no, ¿okay? No. El agua es únicamente para el medio de calentamiento de baño María. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque el isodine contiene obviamente yodo, pero con este alcohol, ¿sí? Y el alcohol es inflamable. Entonces, mucho ojo ahí, ¿sí? Que el isodine nunca vaya a entrar en contacto directo con el fuego, ¿sí? Porque es inflamable, se puede encender, ¿sí? Bueno, entonces esto es nada más para hacer un calentamiento en baño María. Van a encender su estufa y pues van a calentar este recipiente, ¿sí? Y pues ustedes van a esperar a que caliente, obviamente sin que llegue a ebullición, nada más que sea caliente, muy caliente, ¿sí? Y pues ustedes se van a fijar en qué es lo que está ocurriendo en el vasito, ¿okay? Si hay algún cambio en el aspecto o en la coloración de la disolución, ¿okay? Durante el calentamiento, ¿okay? Muy, muy importante, ¿no? Que nos fijemos qué es lo que está sucediendo con el isodino, ¿okay? Para que puedan explicar los cambios a través de una reacción química, ¿okay? Bueno, hasta que ustedes observen
algún cambio en este isodine, ustedes van a detener el calentamiento. ¿Ok? Y bueno, pues para evitar que se quemen o algo, pues van a esperar un poco, ¿no? Que se enfríe un poco, que lo puedan ya tomar con las manos, con algún trapito, si consideran que todavía sigue caliente, y van a hacer un proceso de decantación. ¿Ok? Es decir, que van a transferir, ahí con mi dibujo feo, obviamente, van a transferir la disolución en otro vasito, en otro recipiente. ¿Ok? Y van a dejar los clavos en el fondo. ¿Ok? Es decir, que en el otro vaso nada más vaya la disolución. ¿Ok? ¿Qué van a hacer con este segundo vasito que únicamente tiene el isodine que ya reaccionó con los clavitos? Bueno, van a agregar unas gotitas, ¿sí? Como vemos aquí en las instrucciones, son 10 gotitas, 10 gotitas del blanqueador. Ahora, el blanqueador contiene principalmente hipoclorito de sodio, ¿sí? Hipoclorito de sodio. Entonces van a agregar esto a la disolución de isodine y van a notar lo que está sucediendo. ¿Ok? Y en ese mismo vasito, una vez que ya registraron los cambios con el blanqueador a la disolución de isodine, ustedes van a agregar ahora, con el otro gotero, con la otra jeringa, las gotitas del vinagre. Recordemos que la principal sustancia del vinagre es el ácido acético. ¿Sí? Esta sustancia, el ácido acético. Y de igual manera van a estar agregando las gotitas hasta que vean algún cambio. ¿Sí? Y listo. Eso es todo el experimento. ¿Sí? Lo importante aquí es que anotemos las observaciones y que nosotros propongamos las reacciones que están ocurriendo en cada uno de los pasos. La reacción que ocurre entre el isodine y el hierro, que los clavitos de hierro, obviamente considerando que son galvanizados, es decir, con el zinc. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre y con este primer isodine ya reaccionado con el blanqueador, es decir, con el hipoclorito de sodio? ¿Y qué es lo que ocurre después con el ácido acético del vinagre? Entonces, ustedes van a proponer estas reacciones. Obviamente no es un experimento riguroso y se trata principalmente de propuestas de reacciones que pueden estar ocurriendo, en donde ustedes puedan identificar estos cambios en los estados de oxidación. Obviamente ustedes pueden buscar en la literatura en qué forma se encuentra el yodo en el isodine, en qué forma se encuentra el cloro en el hipoclorito de sodio y todo esto que puede ocurrir, qué es lo que ocurre también ahí con el ácido acético. ¿Sí? Es decir, aquí en esa propuesta pues tiene que ir un poquito más fundamentada, ¿no? Con base en su propia investigación, ¿no? Para que ustedes simplemente planteen estas reacciones como una posibilidad de lo que está ocurriendo. ¿Okay? Bien. Pues ahora sí, con esto estamos concluyendo para que entonces, para el informe, ¿qué van a reportar? Obviamente del simulador van a mostrar el cálculo y la captura de pantalla de las tres reacciones que a ustedes les haya salido, ¿no? Cada vez que escriben un nuevo problema, bueno, pues ahí les van a salir tres situaciones diferentes. Eso es lo que van a reportar. Y con respecto al experimento en casa, ustedes van a notar sus observaciones antes y después de cada uno de los pasos del experimento. De preferencia, obviamente, incluya de evidencia fotográfica para que enriquecer un poco más el informe. Y también ustedes van a proponer cuáles son estas reacciones que se están llevando a cabo. Y una vez que ya las propusieron, van a calcular el potencial estándar. ¿Sí? Simplemente nada más para seguir practicando por todo esto. Listo. Son esas tres cositas únicamente lo que les pido para este informe. ¿Sí? Bueno, y con esto entonces estamos concluyendo la correspondiente a la práctica número 9, que se refiere al equilibrio de las reacciones de oxidación y reducción. ¿Okay? Recuerden que esto pues ya forma parte del último informe, ¿okay? Las prácticas 8, 9 y 10. Ya dentro de unos días estaré subiendo el video correspondiente de la última práctica para que estén ahí al pendiente. ¿Okay? Bueno, chicos, entonces hasta aquí lo dejamos. Recuerden que cualquier duda la pueden expresar ahí en el grupo de Facebook. ¿Okay? Y listo. ¿Okay? Bueno, entonces lo dejamos hasta acá, chicos. Nos vemos pronto y que se encuentren